Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. En el día de hoy os traigo la partida que le valió a Magnus Carlsen su primer título de campeón del mundo de ajedrez clásico. Como muchos ya sabréis, Magnus Carlsen es uno de los mejores, si no el mejor ajedrecista de la historia, y este fue el primero de sus 5 mundiales de ajedrez clásico, en esta ocasión, también en la siguiente, contra Viswanathan Anand. Esta era la 7ª partida y Anand decidió abrir el juego con E4, buscando una lucha agresiva y arriesgada. Magnus Carlsen respondió de forma simétrica con E5 y tras caballo F3, caballo C6, llegamos a la apertura española tras alfil B5. El propósito de esta apertura es poner presión rápidamente sobre el centro negro al amenazar en según qué variantes alfil por C6. Aquí Magnus Carlsen sigue con caballo F6, en aquella época y aún hoy, extremadamente común, muy de moda, la defensa berlinesa, siendo el punto principal de esta variante que, bueno, si en roque corto hay caballo por E4 y tras D4 caballo D6, este final que antiguamente se consideraba ventaja blanca, hoy en día se considera que la pareja de alfiles y este peón de E5 son suficiente compensación para que la posición esté completamente igualada. Y si en lugar de eso las blancas juegan con torre 1, aquí tras caballo D6, caballo por E5, torre por E5, alfil E7, si bien esta posición puede parecer a simple vista mala con negras, lo cierto es que las blancas no llegan a tiempo de crear problemas, ya que las negras se van a enrocar, van a jugar con caballo E8, D5, caballo F6 y van a controlar la columna y generar un contrajuego bastante potente, además aprovechando que las blancas en algún punto tendrán que perder algún tiempo con esta torre de E5. Entonces, la respuesta principal hoy en día y en aquella época, sobre todo cuando se busca jugar a ganar, es la jugada D3. Y aquí, Magnus Carlsen decide hacer alfil C5. Alfil C5 es una jugada que muchas veces en la española se considera arriesgada, porque realmente cuando el peón está en la casilla de D2, las blancas tienen el plan de hacer C3, D4 con mucha virulencia y atacar este alfil que realmente no tiene buenas retiradas. No obstante, ahora como las blancas ya han perdido un tiempo con D3, este plan no es tan efectivo. No obstante, Viswanathan Anand continúa con C3 y aquí nuevamente hay varias opciones. En roque corto es por la que se decantó Magnus Carlsen y la más sencilla, pero aquí quiero que sepáis que también se puede jugar de forma agresiva con la jugada D5. Entonces, tras en roque corto, Viswanathan Anand prosigue de forma homónima con en roque corto y aquí nuevamente, y como en la gran mayoría de este tipo de españolas donde las blancas no han puesto presión rápidamente sobre el centro, las negras tienen que decidir si quieren jugar con el peón a D6 o con el peón a D5. El peón a D6 suele llevar a posiciones más tranquilas, más estratégicas, ya que ningún bando tiene realmente debilidades, mientras que el peón a D5 suele llevar a luchas de doble filo, ya que las negras tienen una ventaja de espacio y tal vez mejores piezas, pero a cambio suelen quedarse con debilidades respecto al peón de E5 y las blancas suelen obtener un muy buen contrajuego. Entonces aquí Magnus Carlsen continúa con simplemente torre 8 posponiendo esa decisión. También es una jugada útil en el sentido de que, bueno, realmente la torre siempre va a querer ir a E8. En la española no suele ser una maniobra muy típica lanzar el peón de F, entonces la torre siempre va a querer ir a E8, y dependiendo ahora de cómo juegue Viswanathan Anand, Magnus Carlsen decidirá si quiere hacer D5 o D6. Esto es un concepto muy importante en el ajedrez y es la flexibilidad. Si te tienes que decidir entre 3 jugadas y sabes que una pieza va a ir siempre a un lugar y las otras 2 no las tienes claro, pues haz la que tengas más clara. En este caso, por ejemplo, si Viswanathan Anand continúa con algo como A4, la jugada D5 ahora podría ser bastante interesante, ya que generalmente esta jugada en posiciones de D5 no suele ser tan útil. No obstante, si Anand continúa como en partida con alfil G5, no fue alfil G5 todavía, pero en posiciones con alfil G5 es muy importante no haber jugado D5, ya que habrían problemas bastante grandes sobre el centro y el flanco del rey de las piezas negras. Aquí Anand, nuevamente siguiendo con la flexibilidad, hace torre 1, que generalmente del bando blanco suele ser una jugada más útil que del bando negro, porque aquí existe una maniobra muy común, con caballo BD2, caballo C1 y caballo G3, ya que, bueno, generalmente este caballo no encuentra buenas casillas por el flanco de dama y se dirige al flanco de rey, donde tiene una magnífica casilla en F5 y protege el centro blanco. Tras esto, Magnus Carlsen juega con A6 interrogando a este alfil. Aquí hoy en día la continuación principal es alfil por C6 y tras D por C6, tanto alfil G5 como H3, previniendo el desarrollo de este alfil, se consideran
jugadas muy interesantes. No obstante, cabe recalcar que, bueno, en esta posición las negras no tienen ningún tipo de problema objetivamente hablando. Aquí H6 es muy interesante. Aquí seguiría D4, por ejemplo. Y también es muy interesante el fil F8 anticipando D4. En lugar de eso, Viswanathan Anand continúa con alfil A4, manteniendo su alfil y preparando en según qué posiciones tanto un alfil B3 como un alfil C2. Alfil B3 para evitar D5, alfil C2 para sobredefender el peón de E4 y así buscar una ruptura de D4. Porque si os fijáis, ahora no es nada sencillo romper con D4. Por ejemplo, rey H8. Tras una jugada como D4 muchas veces existe E por D y C por D y el peón de E4 estaría cayendo. Ahora evidentemente esto no es una posibilidad ya que el alfil en la casilla C5 estaría atacado, pero suele ser un plan bastante común. Tras alfil A4, Magnus Carlsen sigue interrogando al alfil con la jugada B5, evitando cualquier tipo de posibilidad de alfil por C6 y de este modo preparando una maniobra con este caballo que puede tanto dirigirse a la casilla D7 como dirigirse a la casilla de G6. Tras B5, aquí es importante hacer la jugada alfil B3, la que hizo en partida Viswanathan Anand, y que en mi opinión merece un signo de exclamación, ya que aquí realmente las negras tienen una ligera desventaja práctica, ya que ahora D5, que como hemos visto es una idea muy interesante, simplemente sería contestada con E por D y 3 caballo por D4, con grandísima iniciativa, y realmente las negras aquí tienen problemas tácticos, ya que el peón de E4 va a caer. Entonces aquí las negras se deberían de comprometer a algo un poco más pasivo, como D6, que es lo que terminó sucediendo en partida. Y el problema ahora es que este alfil realmente no tiene buenas casillas, ya que, bueno, en el peor de los casos se puede hacer H3 y ya nunca va a venir a G4. Pero también si va a B7, al no haber hecho D4, el peón de E4 está defendido. Este es un concepto también muy importante en este tipo de españolas. Entonces las blancas no jugarían de esa forma, sino que se mantendrían jugando jugadas de espera y útiles. Y si va a D7, pues evidentemente no es una gran casilla. Entonces Magnus Carlsen decidió hacer... Viswanathan Anand decidió hacer alfil G5 y aquí Magnus Carlsen tenía que decidir entre varias jugadas muy importantes. Esta clavada generalmente es bastante molesta, ya que, bueno, realmente, si se prosigue con H6, tras alfil H4, G5, esto no es del gusto de muchos jugadores, ya no solo por los temas de caballo por G5, que suelen ser muy interesantes, sino porque simplemente las blancas muchas veces pueden jugar con alfil G3, y bueno, si os fijáis, hay un huecazo en F5, hay un huecazo en H5, y estos peones un poco están sobreexpuestos. Hay muchas ideas de H4 en este tipo de posiciones, y el plan que hemos comentado antes de caballo D2, caballo C1, ahora ganaría fuerza ya que la casilla C5 está mucho más débil. Entonces, en lugar de eso, Magnus Carlsen decide continuar con la interesante alfil E6. El módulo aquí grita un poco, porque lo cierto es que tras la continuación de la partida, tras la continuación alfil por E6, las negras aquí tendrían algún tipo de problema dinámico, ya que tras F por E6 no llegan a tiempo para romper con D4, que generalmente suele ser el plan en estas estructuras, y tampoco para ocupar la columna F. Entonces las blancas simplemente pueden seguir con B4, ganando un tiempo sobre este alfil, y tras alfil B6, A4, las blancas empiezan a crear amenazas. Ahora mismo, por ejemplo, la amenaza es hacer A por B5 y tras A por B, torre por, dama por, obteniendo una gran posición al desplazar la dama, simplemente seguir con caballo D2, caballo C4, y las blancas tendrían una grandísima posición. Por ejemplo, aquí tras D5, E por D, peón por, A por B5, A por B5, torre por, dama por, alfil por F6 aquí es muy importante, ya que tras G por F, caballo H4, y si os fijáis, el flanco de rey negro empieza a tener algunos problemas, y encima este caballo que va a saltar a F5 va a ser un auténtico monstruo. Aquí tal vez caballo 7 sería la mejor continuación, pero tras dama G4 se empieza a ver que las blancas empiezan a crear un ataque importante sobre el flanco de rey. No obstante, Anish Giri decidió mantener la flexibilidad en la posición, mantener la tensión y jugar con caballo BD2. Ahora el punto de esta jugada es que si alfil por B3 las blancas pueden decidir tanto comer con el peón, ejerciendo una presión bastante importante sobre el peón de A6, buscando luego temas de B4, como comer con el caballo, haciéndole una pregunta a este alfil y prosiguiendo con D4. Incluso aquí comer de dama es una opción bastante interesante. Entonces las blancas realmente no quieren comer,
Así que aquí prácticamente es forzado a hacer h6. También era interesante alfil b6 adelantándose a posibles ideas de d4. El problema de esta jugada es que las blancas pueden hacer caballo c1 y realmente este tiempo perdido se nota bastante, ya que, bueno, por ejemplo, si las negras tratan de reagrupar sus piezas, por ejemplo un caballo b8 para caballo d7 y caballo c5, aquí a las blancas les da tiempo a crear problemas por el flanco de dama con a4 y al mismo tiempo a crear problemas por el flanco de rey. Esto es un tema muy importante en la española. Las blancas no solo juegan por un flanco, sino que juegan por los dos. Entonces, tras caballo bd2, Carlsen se ve forzado a hacer h6. Y aquí, tras alfil h4, la interesantísima jugada alfil por b3, a por b3 y aquí caballo b8. Hacer alfil por b3 generalmente en este tipo de posiciones es una concesión posicional bastante importante. ¿Cuándo es correcto hacer alfil por b3? Bueno, generalmente alfil por peón por es correcto cuando a las negras les da tiempo a lanzar un ataque por el flanco de dama con una 5 a 4 o cuando les da tiempo a paralizar el flanco de dama y jugar ideas de, por ejemplo, b4, ganando la casilla de d4 o simplemente manteniendo la tensión en la posición. Aquí, por ejemplo, se puede observar que la presión blanca no es suficiente, ya que, por ejemplo, tras la jugada de la partida, tras caballo b6, tras caballo b8, las blancas se tienen que comprometer ya o a b4 o a d4, y en la española la flexibilidad es un tema muy importante. En ambos casos las negras continuarán con alfil b6, por ejemplo d4 alfil b6, y tras dama c2 defendiendo el peón, aquí Carlsen tiene caballo bd7, y tras b4, otra idea muy interesante en este tipo de posiciones, c6, con la idea de romper con d5 y crear contrajuego central. Aquí también es interesante a5 buscando liberarse, no obstante aquí hay que tener algo de cuidado, ya que tras peón por, torre por, alfil por, este alfil está un poco fuera de juego y las blancas parece ser que pueden jugar con algo como dama d3, tocando el peón de b5 y tras c6, alfil por, caballo por y d por e5. Y bueno, la cuestión es que básicamente tras peón por seguiría dama por, torre por y simplemente rey f1 con un final favorable a las negras, ya que, bueno, este alfil choca contra esta estructura. Estas casillas negras, aunque estén cubiertas por el alfil, muchas veces pueden llegar a sufrir, y también el hecho de que, bueno, las blancas van a llegar antes a la columna. Este final es igualdad, pero no es muy agradable con negras. Entonces, aquí Magnus Carlsen sigue con caballo b8, muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no solo prepara maniobras de caballo d7, alfil b6 y caballo c5, sino que también con caballo d7 amenaza con romper la clavada, que es la principal fuente de juego de las blancas en esta posición. Y es que esta clavada realmente no hay muchas otras formas de romperla. Aquí Viswanathan Anand continúa con h3. h3 es una jugada útil, aunque no vaya a ir ningún alfil a g4, ya que, bueno, simplemente le da la casilla de h2 al rey y también habilita maniobras de caballo f1, caballo h2 para buscar caballo g4, que de hecho con este tipo de clavadas suelen ser bastante habituales, aunque ahora, como veremos, no son tan interesantes porque simplemente sigue caballo d7 defendiendo la clavada y habilitando el movimiento de esta dama, que si bien es cierto que de momento no tiene una buena casilla, en muchas circunstancias va a ir o a b8 o a c8, y a partir de ahí, una vez rota la clavada, las negras buscarán contrajuego tanto con c6-d5 como con ideas de b4 o a5. Aquí las blancas continúan con caballo h2, nuevamente buscando ideas de caballo g4, y Magnus Carlsen simplemente sigue con dama e7, aprovechando que, bueno, si caballo g4, aquí dama e6, rompiendo finalmente la clavada. Esta es otra maniobra bastante común. Y realmente no hay ninguna amenaza de comer, ya que, bueno, caballo por f6, caballo por f6, y realmente esta posición casi que beneficiaría a las negras, ya que ahora con el caballo en f6 las ideas de d5 son aún más interesantes que antes, ya que, bueno, si las negras comen de caballo, mejorarían su posición, y por ejemplo una idea como b4 seguiría alfil b6, y tras algo como caballo c1, buscando la clásica maniobra, aquí ya no solo las ideas de d5, generalmente apoyadas por c6, porque si no existiría alfil por, sino también una maniobra muy interesante con caballo d7. La idea es no otra que hacer caballo c8, caballo g6, más o menos el mismo plan que el de las blancas, preguntar hasta el alfil y una vez se retire, como os podréis fijar, este alfil queda fuera de juego. Entonces, este es un tema muy común también en este tipo de estructuras donde las blancas clavan en g5, y es que este alfil realmente está muy mal posicionado contra la estructura negra. Si os fijáis, todos estos peones están en casillas oscuras y, bueno, si el alfil no consigue generar contrajuego táctico, realmente es una pieza bastante mala.
Aquí Anand continúa con caballo C1, simplemente preparando caballo 3 y caballo F5 o caballo D5, que también es otra idea bastante interesante. Aquí Magnus Carlsen tiene nuevamente dos ideas, dama E6 y alfil E6, simplemente decide hacer alfil B6, que nuevamente es una jugada útil, ya que anticipa D4. Esto es, nuevamente ya lo he comentado, pero es que es muy importante. Las jugadas útiles en la española son extremadamente importantes, ya que, bueno, realmente ninguno de los dos bandos quiere definir rápido su posición, porque siempre, al definir la posición rápido, sin preparar bien los planes, suele haber contrajuego muy específico y muy concreto. Pasa lo mismo con la italiana. Aquí Vishy Anand continúa con caballo 3, en este caso preparando, como ya hemos comentado, caballo F5 y caballo D5, y Magnus Carlsen simplemente anticipa la amenaza con dama E6 al mismo tiempo que rompe la clavada. Y aquí realmente las blancas ya tienen algunos problemas estratégicos, por el mismo tema que acabo de comentar, y es que este alfil ha quedado completamente fuera de juego, y al fin y al cabo las blancas han comprometido tanto el alfil de H4 como el caballo de H2 en un plan que no ha funcionado, y es que no han conseguido crear suficiente presión sobre el caballo de F6. Entonces aquí las blancas deben de reaccionar rápido, porque de lo contrario, estas dos piezas completamente fuera de juego pueden ocasionar un problema bastante severo a la posición. Es por eso que aquí la mejor jugada es B4, que Anand realiza sabiamente, poniendo presión sobre A6. No obstante, aquí las negras pueden continuar con A5. Y se podría decir que la igualdad ya es total si no es que las negras están mejor. Es cierto que esta jugada os puede chirriar un poco al principio porque le estamos quitando a las blancas el peón doblado. No obstante, realmente este peón doblado es bueno, ya que controla la casilla A5 y prepara en algunas posiciones una presión muy importante sobre el peón de A6. Entonces, tras A5, Anand se ve forzado a hacer B por A. Permitir la estructura con peón por es simplemente pésimo, ya que, bueno, voy a hacer una jugada absurda. Rey H1, aquí tras A por B, C por B, ya no solo es que esta estructura sea lamentable, sino que las blancas también han cedido control central, por ejemplo, de la casilla D4, y las negras estarían completamente ganadas en lo que se refiere a el juego estratégico. Entonces, tras B por A5, alfil por A5, Magnus Carlsen rompe la presión, el alfil en A5 no está del todo mal, aunque pueda parecer una casilla extraña, ya que evita cualquier tipo de plan de D4, ya que simplemente seguiría peón por, y la captura de peón sería imposible porque la torre estaría cayendo. Y Viswanathan Anand continúa con caballo H, G4, poniendo un poco de presión sobre este caballo, pero que como hemos visto es completamente insignificante porque ya no hay ninguna clavada. Aquí es cierto que las blancas sí que tienen una amenaza, y es que si por ejemplo una jugada absurda como rey H8, ahora sí que caballo por F6 es interesante, ya que tras caballo por F6, aquí existe alfil por F6, y realmente las negras no quieren comer de dama porque seguiría caballo D5, y no quieren comer de peón porque evidentemente esto les dejaría con una estructura pésima. Por ejemplo, tras caballo F5, esto sería prácticamente victoria blanca porque la dama se va a sumar y este rey realmente tiene mucho frío. Entonces, tras caballo G4, Magnus Carlsen sigue mejorando ligeramente su posición con alfil B6. Y ahora el tema es que básicamente si las blancas plantean el mismo plan que antes con caballo por F6 y tras caballo por F6, alfil por F6, aquí si dama por F6, caballo D5 no preocupa en absoluto, ya que hay dama por F2. Este es un poco el propósito de alfil B6. Como veis, en estas españolas todo es muy sutil, pero es por eso que creo que le puede ayudar mucho a vuestro ajedrez, porque al fin y al cabo, este tipo de jugadas, una vez las entiendes, das un salto de nivel bastante importante. Entonces, tras alfil B6, realmente las blancas no tienen una jugada que mejore su posición, ya que, bueno, D4 siempre cae el peón de 5. Luego, ¿qué más? Planes de B4 en este tipo de posiciones no suelen ser muy correctos, ya que, bueno, en el peor de los casos las negras pueden romper con C6, D5, pero aquí por motivos tácticos caballo por G4 es un jugador. Y bueno, ¿qué más se puede ocurrir con las piezas blancas? Realmente no hay mucho. Entonces, Anand decide simplificar la posición. Esto también es muy interesante. Cuando veáis que no tenéis una jugada de mejora, suele ser bastante interesante simplificar la posición, especialmente si se trata de vuestras peores piezas. Entonces, tras alfil por F6, Magnus Carlsen continúa con caballo por F6. Y tras caballo por F6, dama por F6, Magnus Carlsen realmente ha logrado lo que quiere. ¿Y con qué me refiero a esto? Magnus Carlsen ha logrado simplificar la posición. Esto
Esto es algo bastante favorable a él, ya que es un experto en finales. De hecho, las otras 2 partidas que ganó en este match también fueron finales exquisitos. Y no solo eso, sino que ha conseguido simplificar en un final desequilibrado, ya que aquí Magnus Carlsen tiene el alfil contra el caballo. Esta posición generalmente yo la considero como ventaja negra, ligerísima, pero existente, ya que, bueno, realmente en este tipo de posiciones donde puede haber presión sobre los 2 flancos, el alfil suele ser mejor que el caballo. Además, este caballo no suele tener mucha movilidad. Vishy Anand aquí continúa con dama g4. Esta posiblemente sea ya la primera jugada que le deja en desventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente alfil por e3, aunque pueda no parecerlo por esto último que acabo de decir, sí que es una amenaza, porque las negras no pueden comer de torre tras dama g4, porque caería la torre de a1. Entonces tendrían que comer de peón. ¿Y qué sucede con estas estructuras de alfil por e3, f por e3? ¿Qué sucede con este tipo de centros? Aquí cuando hay muchas piezas sobre el tablero y sobre todo cuando el peón de e4 está bien defendido, el bando que tiene este centro suele tener buen juego, especialmente de peones, porque puede romper con d4 y ganar mucho espacio. No obstante, una vez quedan pocas piezas, este tipo de posiciones ya son bastante complicadas de jugar con blancas, ya que, bueno, esto al fin y al cabo es una debilidad a largo plazo y las negras simplemente haciendo jugadas normales van a lograr una posición bastante interesante. En lugar de eso era bastante más precisa dama e2, defendiendo tanto f2 vía rayos X como el caballo de e3. Y aquí lo cierto es que tal vez la mejor idea era jugar con c6 para buscar c5. Alfil por e3 también es interesante porque tras dama por e3, dama e6, las negras empiezan a colar por estos huecos. No obstante, este final parece bastante defendible con piezas blancas, sobre todo porque tras b4 no se ve una manera de continuar con piezas negras, ¿no? Ahora, evidentemente, dama b3. Seguiría tanto dama d2 como simplemente d4. Entonces, tras dama g4, alfil por e3, f por e3, Magnus Carlsen decide jugar con dama e7, jugada muy importante, ya que básicamente ya no solo es que se quite de posibles torres f1, sino que, bueno, realmente esta dama muchas veces tiene problemas contra esta, porque no suele tener buenas casillas. Entonces buscar la idea de dama e7 suele ser una maniobra muy interesante porque tratas de mejorar tu propia dama. Aquí dama e6, por ejemplo, no es una buena jugada porque tras dama por e6, comer de torre evidentemente no vale por torre por a8, entonces habría que comer de peón. Y este final son tablas, como podéis observar, encima de muchas maneras y de forma bastante fácil. Esto es interesante en el sentido de que, bueno, juegas con negras, match por el campeonato del mundo, realmente unas tablas no son un mal resultado, pero bueno, teniendo en cuenta la posición, la idea de Magnus Carlsen dama e7 es muy buena. Aquí tras torre f1, Magnus Carlsen sigue con c5. ¿Cuál es la idea de c5? Simplemente evitar d4, ya que, bueno, ahora sí d4, simplemente torre por, y tras torre por e por d, y este peón estaría cayendo, ¿no? Por ejemplo, c por d, peón por, dama por e4, el peón cae y el final de torres es ventaja negra. Es cierto que puede llegar a existir alguna mínima opción de defender este final, pero parece bastante complicado, ya que, bueno, si torre a8, rey h7, y si torre a7, simplemente torre por d4 y tras torre por f7, torre b4, con muy buena ventaja negra. Entonces aquí realmente las blancas se encuentran con que no tienen una jugada útil y deciden hacer rey h2. Y si os fijáis, aquí las blancas no tienen plan, ya que, bueno, d4 no funciona, la columna f es muy bonita, pero toda mi posición está defendida, y en cambio las negras en algún momento van a poder aprovechar este peón, que realmente es la base de la cadena de peones, para poner presión sobre ahí, y sobre todo este centro. Entonces aquí Magnus Carlsen continúa con c4, que es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, d4 perdería un peón, aunque en este caso, y lo que omitió Magnus Carlsen, es que aquí el peón realmente no es comestible. ¿Por qué? Pues disculpa. ¿Por qué? Porque como tal sí que es comestible. El problema es que en este final el peón de b5 está débil. Si os fijáis, el peón de c no lo puede defender nunca. Entonces aquí tras torre a8, rey h7, seguiría torre b8 y las negras y las blancas, perdón, crearían suficiente contrajuego. Entonces tras d4, Magnus Carlsen juega con torre por a1 y tras torre por a1 la interesante jugada g6. Perdón, dama b7, g6 va después. La idea de dama b7, presionar sobre d4, sobre e4, perdón, y
especular con ideas de B4 y con ideas de D5. Aquí abrir la posición generalmente favorecería a las negras, ya que aunque pueda no parecerlo, este rey es menos seguro que este, y generalmente las negras crearían muy buen juego de piezas en este final. Y aquí tras torre D1, Magnus Carlsen continúa con dama C6. Esta jugada es un poco mística, en el sentido de que es difícil de comprender, pero básicamente Magnus está haciendo una jugada de espera. No tiene mucho más misterio. Aquí, por ejemplo, si E por D4, lo que tal vez le preocupaba a Magnus es que tras torre por D4 es cierto que este peón está débil, es cierto que este peón puede llegar a estar débil, pero realmente a las negras les cuesta mucho hacer progreso, porque bueno, si quieres atacar este peón, lo más probable es que quieras abrir la columna con un B5, con un B4, pero tras T por B4 este peón quedaría bastante débil, o directamente tras torre por C4, mucho mejor. Entonces, realmente aquí las blancas solo tienen una debilidad y este final con juego correcto se debería poder defender. Aquí, de hecho, torre D5 es una idea muy interesante. Entonces Carlsen continúa con torre C6 y aquí Anand decide jugar con dama F5. Aquí D5 tal vez era más interesante, no obstante esta es una posición bastante arriesgada con las piezas blancas, ya que al final una vez haces D5 quitas cualquier tipo de opción de que te arreglen la estructura y vas a sufrir a cambio nada. Aquí por ejemplo dama D6 y vas a sufrir con este peón, vas a sufrir con este peón. Muy bien a cambio nada. Módulo marca 0-0, ya sabemos que el módulo defiende todo, pero en este caso humanamente ya me parece que las negras tienen una ventaja muy cómoda. Entonces aquí Anand continúa con dama F5, tal vez soñando con querer algún contrajuego con torre F1, pero justo Magnus Carlsen le da tiempo a hacer E por D4. Y tras torre por D4, aquí muy importante... Ay, disculpad. Aquí muy importante, tras torre por D4, torre E5. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, en esta estructura muchas veces las blancas quieren hacer torre D5, cortar la acción de la dama y presionar B5. Entonces esta jugada lo evita porque ahora si torre 5 simplemente torre por F5 ganaría la dama. Y si mueves la dama ya las ideas de torre D5 no están vigentes porque la dama ya ha abandonado esta fila. Entonces tras torre 5, Anand continúa con dama F3 y Magnus Carlsen sigue con simplemente dama C7 con idea de jugar D5. Entonces, esto fuerza a las blancas o a jugar rey H1 o a jugar torre D5. Torre D5 en este tipo de posiciones no es una jugada que normalmente quieras hacer, ya que, bueno, en el peor de los casos las negras pueden mantener la tensión con un dama E7, pero también hay ideas interesantes de cambiar y jugar con un dama C5 o un dama E7. Entonces, Anand continúa con rey H1 y tras dama E7, ahora ya torre D5 nunca va a ser una opción porque el peón estaría cayendo. Anand juega con dama G4 y un poco aquí su idea es, bueno, tengo solo esta debilidad, entonces voy a ver cómo haces para ganarme esto, porque vale, no me puedo mover, mi posición es asquerosa, pero tampoco sé cómo me vas a ganar. Por cierto, después de esta partida, Magnus Carlsen dijo su famosa frase de que no cree en las fortalezas, y este es uno de esos ejemplos. Entonces está rey H7... Anand continúa con dama F4, no es una jugada que mejore particularmente la posición, pero no hay mucho más. Magnus Carlsen decide jugar con G6 y aquí simplemente lo que está haciendo es mejorar un poco su rey, va a poner el rey en G7 y bueno, a partir de ahí ya va a decidir qué hacer. Muchas veces es interesante ganar control de casillas negras, muchas veces es interesante buscar en cierto punto jugar con F5 y abrir la posición. Entonces, como veis, Anand no tiene ningún tipo de plan. No tiene ningún tipo de plan, es un Zug-1. Recibe rey H2 y tras rey G7, rey F3, torre 6. Y lo que pasa en este tipo de posiciones es que al final, sí, todos son tablas objetivamente, pero hay algún momento en el que si no eres fino, te quedas peor. Y este es el caso. Aquí Anand vio la oportunidad de activarse y hizo dama G3 tocando D6. No obstante, esto ya es una imprecisión porque permite torre por E4. Y aquí lo importante es darse cuenta que, bueno, el final realmente se gana. O si no se gana, realmente las blancas lo sufren mucho. Y es que tras dama por D6, torre por E3, y este final se sufre bastante. Ya que, bueno, si hubiera sido al revés y las blancas hubieran comido y las negras hubieran comido en D6, tras torre por D6, torre por E3, aquí torre D5, sí que es relativamente fácil de defender este final, ya que si las negras no quieren perder este peón van a tener que jugar B4, y tras las simplificaciones este final con peones en solo un flanco va a ser bastante más fácil de defender. Por ejemplo, tras torre D4, torre por B4, B3, y bueno, tras torre por C4, un 3 contra 2 con peones en un mismo flanco, en el 99% de los casos son tablas.
Entonces, en lugar de eso, Magnus Carlsen, importante tras dama por d6, come n3. Esto es otro concepto muy importante. Generalmente, resolver la tensión en una posición no es bueno salvo que consigas algo concreto. Aquí dama por e7 es más o menos forzada, porque bueno, si no, las negras jugarían dama por d6 y tras torre por d6, torre e2, y esto ya directamente sería una victoria. Entonces, tras dama por e7, torre por e7, aquí Anand confía en que tras torre d5 va a tener suficiente contrajuego. No obstante, la diferencia entre esta posición y la que acabamos de ver es que en la otra la torre estaba en e3 y aquí está en e7. Entonces aquí existe torre b7 defendiendo el peón y preparando b4. Y aquí Anand ya tiene que ser bastante fino. Este peón generalmente son tablas. Este final. Generalmente son tablas, pero al fin y al cabo las negras tienen peón de más. Entonces esto ya olvidaos completamente de ganarlo con blancas. Y lo que sí que va a tocar es sufrir. Ahora, ¿cómo se debería de ganar este final con negras? Este final solo se gana si mantienes vivo el flanco de dama. Porque como hemos visto antes, si llegas a un final de peones en un mismo flanco, va a ser tablas prácticamente siempre. Entonces hay que mantener vivo el flanco de dama para así poder especular con ideas de crear una doble debilidad, por ejemplo este peón de b2. Entonces tras torre d6 esta jugada es muy importante, básicamente porque si aquí las blancas no hacen nada, las negras hacen rey f6. Entonces torre d6 impide que el rey negro se active, al menos en el corto plazo. Ahora para activarse va a tener que seguir un camino más extraño o va a tener que ir por el centro. Entonces aquí las negras continúan con f6. Esta jugada es interesante más que nada porque prepara g5, rey g6, rey f5, que bueno, es una maniobra muy interesante a la hora de activar el rey, pero también lo interesante que tiene esta jugada es que simplemente estás ganando espacio en un final de torres, y eso prácticamente siempre es bueno. Aquí sigue h4, y aquí Magnus Carlsen continúa con rey f7. Esta jugada tal vez sea un poco dudosa porque, bueno, básicamente permite la idea blanca que es h5. Aquí era muy importante hacer h5. Porque, bueno, realmente ahora las blancas no tienen mejor jugada que rey g3. Y ahora sí, tras rey f7, este rey se va a incorporar al centro con el flanco de rey completamente sellado. Entonces las negras no van a poder tener ningún tipo de problema por ahí. No obstante, tras h4, rey f7, aquí existe h5. Comer el peón es lo que hizo Magnus Carlsen en partida, no obstante ya es una decisión posicionalmente comprometida. ¿Por qué? Porque aquí tras torre de 5, rey g6, es cierto que las negras ahora tienen 2 peones de más, pero tras rey g3 las blancas se están activando y aquí al fin y al cabo es cierto que tienes 2 peones de más. Pero ¿cómo los avanzas? Esa es mi pregunta, porque bueno, si haces f5, rey f4. Y ahora si lo defiendes con la torre te cae el de b6 y si no te voy a hacer torre por f5. Si buscas temas de h4 simplemente me voy a comer el peón. Este rey no puede moverse porque el peón de h5 está cayendo. Entonces este final, quedándose quieto, son tablas con blancas. Esto es básicamente lo que es una fortaleza. Pero Magnus Carlsen, con su espectacular técnica de finales, aquí todavía encontró la forma de seguir presionando. Tras torre b6, torre c5, Magnus Carlsen aquí consigue hacer f5, buscando ideas de rey g5, y aquí es importante cortarle el paso al rey negro, tanto con rey f4 como con rey h4. Anand decide hacer rey h4 ya que pone más presión sobre los peones negros. Y aquí Magnus Carlsen hace la interesante torre 6, buscando en muchas circunstancias torre 2 o torre 4. Ambas de estas jugadas sacrificando un peón a cambio de actividad. Entonces tras torre por b5, torre 4 jaque, rey h3, este final parece también nuevamente tablífero. No obstante, aquí esta transformación de la estructura generalmente favorece a las negras aunque se haya dado un peón. ¿Por qué? Porque se ha roto el bloqueo sobre esta masa, que habían casillas negras, y ahora las que tienen un bloqueo muy bueno sobre la mayoría del rival son las negras, porque bueno, ahora ya olvídate de avanzar este peón de B, porque simplemente te voy a comer y tras torre por este 3 contra 1 con un peón en el otro flanco se suele ganar. Entonces tras rey g5, aquí la idea de Magnus Carlsen no es otra que eventualmente empezar a tirar con los peones, con el rey, hasta crear 2 peones pasados. Aquí Anand sigue aplicando la técnica de defensa correcta con torre b8 para dar jaques por detrás
Y Magnus Carlsen aquí hace h4, muy interesante, preparando rey h5 tras torre g8. Aún así, Viswanathan Anand continúa con torre g8 y Magnus Carlsen simplemente sigue con rey h5. Aquí era una posibilidad muy interesante b3. Y es que os acabo de comentar que este final generalmente se gana con las piezas negras, pero aquí parece ser que la torre en e3 está ubicada de forma perfecta, ya que muchas veces va a permitir, tras ideas de c4, defender este final. Tras torre g8 jaque, Carlsen continúa con rey h5. Y tras torre f8, torre c4, defendiendo el peón. Aquí esta situación, si bien sigue siendo tablas, el final ya es muy comprometido con las piezas negras. Con las piezas blancas. Aún así, Anand confía en que tiene suficiente presión y juega con torre c8. No obstante, aquí tras torre g4, las negras cortan este rey y se preparan para avanzar el peón de f hasta las últimas consecuencias. Torre f8 sigue, torre g3, rey h2 y rey g5, aprovechando que torre g8 nunca es una buena jugada, ya que simplemente tras rey f4, esto el módulo lo sigue marcando de algún modo como igualdad, pero torre g8 no es una buena jugada porque básicamente estás llegando a la misma posición, es la misma posición que... Estás llegando a esta exacta posición, pero la torre está en g3, tu rey en h2, lo cual favorece a las negras. El rey en lugar de h5 está en f5, lo cual también favorece a las negras. Y la torre en lugar de en c8 está en g8, lo cual también favorece a las negras. Entonces módulo sigue pensando que son tablas, pero humanamente ya parece un final extremadamente difícil de defender. Y es que tras rey f4 el rey está perfectamente centralizado. Y tras torre c8, aquí es cierto que el peón no se puede defender, pero existe rey e3. Y esta jugada es muy importante porque, bueno, simplemente si torre por c4, la idea de Magnus Carlsen es f4, empezando a avanzar sus peones. Y la diferencia en esta carrera es que realmente las negras llegan antes. Aquí b4 era muy importante. No obstante, tras h3, peón por... Aquí las negras todavía tienen algún contrajuego bastante molesto, con torre g5, frenando los peones blancos y amenazando con empezar a avanzar. Este final puede dar un poco de miedo, pero realmente aquí hay que saber que, bueno, con h4 este final son tablas. ¿Por qué? Porque realmente esta torre no se puede mantener aquí, va a tener que ir a un lugar un poco peor. Si va h5, simplemente torre c5 y el final de reyes son tablas. Y si va a cualquier otro lugar, aquí la idea va a ser torre c6, poniendo algo de presión. Y una vez las negras continúen con h5, tanto los jaques por detrás como la idea de avanzar el peón dan tablas. No obstante, aquí Anand se equivoca de forma decisiva con la jugada torre a4, que realmente es un auténtico sinsentido, ya que, bueno, realmente el peón que quieres avanzar no es el de C, es el de B. Entonces esta jugada no sirve de absolutamente nada. Entiendo que la idea de Anand tal vez era venir por detrás y tratar de dar algún jaque lateral, pero no tiene ningún tipo de sentido, y esta pérdida de tiempo hace que los peones negros empiecen a correr bastante más rápido. H3 aquí de Magnus Carlsen, muy importante, ya que, bueno, si G por H sigue C3, o sigue incluso torre G6, que es la jugada que hace Magnus Carlsen, y esta jugada es magistral, porque si os fijáis, tras F3, ya no solo es que te dejes la torre, que esto es evidentemente muy importante, sino que en muchas circunstancias, como hemos comentado, este peón de H6 es una debilidad que hay que defender, y una vez uses un tiempo en hacerlo, pues las blancas empiezan a correr. Pero aquí tras torre G6 las blancas realmente no tienen ningún tipo de jugada, y bueno, el resto fue pura técnica. Anand continuó con C4, pero tras F3, torre A3, rey E2, B4, F2, las blancas aquí, si no me equivoco, abandonaron, ya que, bueno, tras torre A2, rey F3, torre A3, rey F4, el peón simplemente está coronando, ya que, bueno, por ejemplo, tras torre A1, torre 6, la torre va a venir a E1 y no hay forma de evitar la promoción. Torre F1, evidentemente rey F3. Entonces, nada, espero que hayáis disfrutado de esta partida tan estratégica, tan sutil, tan estilo Magnus Carlsen, y que de verdad creo que con el paso de los años, tal vez esta partida no, pero el logro de Magnus Carlsen se dimensionará más y más aún. Entonces, dejadme saber por comentarios si queréis más partidas de élite, si queréis más partidas de la saga de El Día Que realmente son al menos yo las que más disfruto haciendo, pero bueno, también me gusta de vez en cuando subir mi propio contenido en el sentido de mis propias partidas, porque bueno, así puedo recibir vuestro feedback y tal, pero nada, dejadme saber en comentarios si os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo de Ajedrez con Arnau.